Hola, mi querida comunidad verde, qué gusto, qué placer y qué alegría volvernos a encontrar a través de este canal. Y como pueden ya estar viendo, estoy en un ambiente totalmente diferente a lo que acostumbramos a mostrar aquí en área verde, porque por lo general estamos ya sea en el patio o en algún recorrido rodeado de mucho verde, de muchas plantas y mucha luz. Pero como vienen las temáticas de plantas de interior, de plantas en mi habitación y todo lo que he estado remodelando, pues quise ambientar aquí este sitio, esta locación que es mi cuarto. De hecho, pueden observar acá que tengo diferentes difusores para generar un poquito de humedad y lucecita y todo eso. Entonces, a lo que voy, estoy aquí organizando en una mesita algunas cosas para realizar un terrario mientras estamos hablando, platicando, contestando esas preguntitas que me estuvieron haciendo tanto por Instagram como por aquí por YouTube. Entonces, para las personas que son nuevas por aquí, por el canal de Área Verde, si han llegado a este videito, pues los invito a que hagan parte de esta linda comunidad, le den aquí en la campanita y en suscribirse para que no se pierdan nada de lo que Área Verde prepara semana a semana para cada uno de ustedes. Y para esas personitas que están video a video apoyándome y pendiente a todo lo que estoy subiendo, no olviden dejar su like y su comentario que me ayuda muchísimo a crecer en este canal. También recuerden que pueden encontrarme en Instagram como aria-ver.d y por allá estoy subiéndoles casi todos los días alguna cosita diferente, ya sea una fotico, cositas que encuentro por ahí por la red de Instagram o cositas que voy encontrando en mi camino y me llaman mucho la atención, pues les tomo foticos, les subo videitos, en fin. Si no se quieren perder nada de lo que Área Verde prepara, con mucho cariño para cada uno de ustedes, síganme también en esa red social. Y ahora sí, demos paso a este video, pero antes de comenzar ya con las preguntitas y entrar en eso, voy a mostrarles lo que voy a estar realizando. Resulta de que yo había conseguido ya hace varios meses este recipiente. La idea era tener una monstera aquí, una monstera deliciosa creciendo en agua, pero escuchen, no sé si por el sonido pueden percibir de que es un vidrio bastante delgado y pues en una de las limpiezas se quebró, se le hizo un orificio por acá y pues yo nunca boté este recipiente, lo tuve aquí todo el tiempo y resulta de que hace como una semana se quebró más y yo dije, está interesante esta forma que cogió ahora y bueno, no sé si se logre ver aquí, pero todo esto está quebrado, vean, tiene como un camino aquí muy interesante. Y dije, voy a hacer un terrario aquí y aprovecharé por supuesto esta forma. Entonces por aquí tengo ya algunas plantitas, tengo el sustrato, tengo piedrita para poner al fondo y musgo, porque voy a estar utilizando musgo para cubrir este borde que está bastante peligroso. Puede uno fácilmente cortarse. Entonces es lo que voy a estar haciendo mientras voy leyendo esas preguntas. Y bueno, quiero comenzar no con una pregunta que me hicieron, sino un mensaje que me llamó muchísimo la atención. Y de hecho me tomé mucho el tiempo para responder el mensaje porque creo que no podía responder muy fácil por texto, así que quise mencionarlo aquí. Me pareció realmente muy interesante y de verdad que agradezco muchísimo porque la persona que realizó el comentario, fue súper amable, súper respetuosa, expresando su opinión y además agradezco también que me dejó saber el cariño que tienen por el canal de Área Verde. Entonces voy a estar leyéndoles y contestando este comentario. Dice, siempre me gustan todos tus videos, sin embargo, como amante de la ecología, en este caso no comparto el gusto por poner plantas en agua, al menos que sean para enraizar y ponerlas luego en un sustrato o si son acuáticas. Cabe aclararte que esto fue en el video que comencé a mostrar que iba a estar utilizando plantas en agua, realizando un jardín en agua, ya que es la forma en la que se me da mejor las plantas en la habitación. La razón por la que no me gustan en lo personal tener plantas en agua es porque no es un sustrato para ellas. No están en su hábitat y ellas hacen un plus de esfuerzo para sacar
y sacar raíces porque ellas están tratando de adaptarse y vivir en un sustrato que no es para ellas. No hay nutrientes en el agua, ni materia orgánica, ni nada. Saludos desde Nicaragua, se te aprecia mucho y te respeto. Bueno, hay muchas cosas que a mi parecer son contradictorias en este mensaje, según mi saber, por así decirlo, y es, por ejemplo, comenzando por el término ecología, amantes de la ecología. Yo creo que si nos ponemos minuciosamente con lupa a observar cada una de las actividades que realizamos en el jardín, notaríamos que hay muchas que van en contra de la ecología y de la conservación ambiental. Algo tan básico como utilizar materas de plástico, ya que las materas de plástico van liberando microplástico que absorben las plantas y las están contaminando. También esa materia contamina de muchas otras maneras. Pero me llama mucho la atención el mensaje porque también menciona la capacidad de adaptarse de las plantas. Y es así, las plantas son unos organismos tan maravillosos que, así como el mismo mensaje está diciendo que luchan por adaptarse, es correcto. Plantas literal se logran adaptar sin sufrir tanto en este medio. Además de que yo les estoy proporcionando los nutrientes y recordemos de que las plantas son organismos autótrofos que su energía la realizan por medio de la fotosíntesis, es decir, por la luz, la obtención de luz, que por procesos químicos se termina derivando en energía. La verdad es que me sorprendió el comentario porque fácilmente puede uno como interpretarlo como si estuviese violentando las plantas, teniéndolas en cautiverio y haciendo que se sientan muy mal. Pero volviendo al término de ecología, también tendríamos que cuestionar entonces la compra y venta de plantas, ya que podríamos tomarlo como un tráfico y una violencia, ya que estamos adaptando plantas de un clima más frío, por ejemplo, en mi caso, al clima de Barranquilla, que es cálido. Entonces creo que hay muchas cosas que analizar desde la ecología y la conservación ambiental, muchas prácticas que realizamos día a día que podríamos tomarlas como mucho más violentas para las plantas. Y bueno, yo voy a mover la cámara un poco para ya dar inicio al proyecto mientras vamos aquí echando la cháchara de las preguntas. Así que vamos a poner por acá la cámara y voy a comenzar agregando las piedritas para que me ayuden al drenaje y así no corra tanto peligro de pudrición esto. Y la primera pregunta que me hicieron era, ¿cómo tener plantas en mi cuarto sin filtraciones de agua o que ensucien el entorno? Y una pregunta que seguía era, ¿qué plantas no debo tener en mi habitación? Me parecieron muy interesantes estas dos preguntas que me hizo esta persona. Y bueno, tengamos en cuenta primero que si vamos a tener plantas en nuestra habitación, debemos ser conscientes que las plantas tienen unos requerimientos básicos que son la luz, el agua, la aireación, todas las necesidades que ellas tienen. No es simplemente meter plantas a la habitación por tener plantas y que ellas estén sufriendo. Tenemos que tener en cuenta sus necesidades para vivir. Entonces, primero tenemos que cerciorarnos de que ellas tengan una ventana, una luz donde pueda ingresar bastante aire, bastante luz, como ya les dije. Así que las plantas que tenemos que tener en nuestra habitación tienen que ser plantas que resistan al interior. Plantas que no podemos tener para nada. Por ejemplo, una suculenta que necesita muchas horas de luz, luz o sol directo, y al no tenerla se nos va a etiolar, es decir, alargar y poner súper fea, va a perder la forma natural de ella. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, plantas de pronto como las fitonias, algunas aglaonemas, spatifilum, e incluso de la familia de las aráceas como las monsteras, los potus, los mayamis, son plantas que podemos tener en nuestra habitación fácilmente, siempre y cuando les estemos dando estas necesidades que ellas tienen como la luz, el aire, un buen drenaje es muy importante ya que la planta no va a secarse igual estando en interior como en exterior. Y ahí también podemos llegar a jugar con el tipo de madera,
que tenga mucho drenaje, el material de pronto sea de barro que se puede secar mucho más fácil que la cerámica o incluso el plástico. Y así vamos descubriendo muchas cositas que podemos utilizar para tener plantas en la habitación. Ahora, algo que yo recomiendo mucho es utilizar, por ejemplo, platicos. Esto nos ayudará a evitar la filtración de agua al regar. Y otra cosa extra es que yo utilizo piedritas puestas debajo de esto para poder echar agüita y que ahí se mantenga húmedo el ambiente, para que eso se vaya evaporando y esa humedad que se evapora la pueda tomar la planta. Y bueno, ya vean que está la parte de las piedritas que nos ayudará al drenaje y ya comencé a llenar de sustrato para comenzar a pegar la línea de musgo, que va a ser creo que lo más complicado, ya que seguramente me voy a estar quemando mucho. Y eso lo hago con silicona caliente para que pegue muy bien e instantáneamente, ya que con la silicona fría se demoraría un poquito. Y mientras voy haciendo esto, voy a ir leyéndoles la siguiente pregunta, la cual es: ¿cuándo sé si debo cambiar la tierra de mis plantas o maceta? Bueno, comencemos por la parte más fácil, que es la maceta. Ya me corté. ¿Cuándo cambiar de maceta? Dependiendo de la especie. Por ejemplo, si son cactus o suculentas, debemos tener en cuenta el tamaño de la planta para proporcionarles tamaño de la maceta. Sin embargo, según mi experiencia, las plantas como potus, como philodendron, como syngonium, todas estas plantas trepadoras realmente no necesitan una maceta grande. Podemos tenerla en una muy pequeña y más bien proporcionarles un tutor para que ellas puedan adherirse e ir trepando. Y de hecho es muy importante esta pregunta, ya que el proporcionarle una matera de tamaño correcto puede salvar nuestra planta. Si tenemos una planta muy pequeña en una maceta muy grande, puede llegar a pudrirse por sobreriego, pues así no creamos que estamos sobreregando. Al echar el agüita va a quedar muy empapada toda esa materia y no va a lograr absorber la planta todo ese agua. Ahora, ¿qué me ha sucedido a mí con el sustrato muchas veces? Ya que yo utilizo mucha cascarilla, palitos descompuestos, mucha materia orgánica en mi sustrato. Pasa el tiempo, esto se va descomponiendo y hace que la tierra cambie su consistencia. Ya no es tan suelta, sino que se compacta un poco y se vuelve más fangosa. Como si estuviésemos haciendo literal un compostaje, que es algo muy húmedo. Entonces tenemos que estar muy pendientes, por ejemplo, de ese tipo de cosas, ya que ese sustrato tan descompuesto va a comenzar a retener mucha humedad y puede que llegue a pudrir nuestras plantas. Eso fue lo que me sucedió hace unos meses con las alocasias, que me acompañaron a trasplantarlas de urgencia porque estaban pudriéndose ya, reteniendo tanto líquido. Siguiente pregunta, y esta ya va relacionada con las plantas en agua, que me encanta que hagan esta pregunta. ¿Cada cuánto hay que cambiarles el agua? Pues yo la cambio cada unos 5 días y estoy echando cada 15 días las bolitas de urea, que es nitrógeno, cual es un macronutriente necesario, muy necesario para las plantas, y este ayuda al desarrollo radicular, pero también al desarrollo foliar. Entonces, para que ella pueda ir desarrollando sus lindas hojas, estoy utilizando esto. Me ha funcionado hasta el momento. ¿Por qué cambio cada 5 días el agua aproximadamente? Porque cuando pasamos la planta de suelo a agua, ellas comienzan a mudar de algún modo la cutícula externa de sus raíces y quedan otro tipo de raíces ya adaptadas al medio acuático. Y ya que estamos hablando de la parte del agua, me voy a saltar unas preguntas porque hubo otra que me pareció muy interesante, que trata de cómo pasamos las plantas de agua a tierra. Muchas veces fracasamos en este intento y realmente es porque es un cambio muy abrupto el medio acuático al medio terrestre, por esto que les estoy explicando del tipo de raíces que tienen. Tienen unas raíces muy delgadas que están tomando prácticamente directamente el agua en sus raíces, por lo cual lo ideal sería ir cambiando gradualmente del medio acuático al medio terrestre. Y la pregunta del millón sería: ¿cómo hacemos esto? Pues muy fácil.
Ya teniendo nuestra planta adaptada en agua, voy a tomar una que no está adaptada al agua, pero les voy a ir poniendo el ejemplo. Supongamos de que estas raíces están adaptadas al agua, ya son raíces muy delgadas y que se han desarrollado muchísimo. Lo que tenemos que hacer es tomar un recipiente, poner nuestra planta, ponerla en agua como ha estado, pero no tanta agua. Agregamos, digamos que la mitad de este recipiente, que no es muy grande, y le vamos a echar un poco de sustrato. Entonces, esto ayudará a que de a poco ella vaya aprovechando este sustrato enfangado, lodoso, para ir adaptando sus raíces a un nuevo medio. Y así vamos a ir poco a poco pasándola al sustrato. Les aseguro de que con este método no van a perder su planta en el intento de adaptar de agua a tierra. Y si quieren que haga un video específico de esto, déjenmelo saber aquí en los comentarios. Ahora seguimos con estas preguntas de plantas en agua y me hacen la pregunta de ¿qué tanto pueden crecer plantas en agua? Pues pueden crecer, sí. Pueden crecer igual que si estuviesen en tierra, por supuesto que no. Pero esto depende también mucho de qué especie es. En el caso de los potus, dendron, los cingonios, que son plantas que son trepadoras, ellas van a necesitar sí o sí una superficie para poder crecer y desarrollarse. Entonces pueden botar nuevas hojas, sí, pero no van a estar botando hojas de un tamaño mayor, que es lo que sucede cuando están adheriéndose a una corteza, a un tutor o a una pared. Y bueno, ya estoy comenzando a pegar los pedacitos de musgo que entre otras cosas no les mostré el musgo. Es el que he estado utilizando en todos los terrarios. Y por ahí me estuvieron preguntando también que dónde compraba el musgo. No es que compre musgo, de hecho la compra de musgo es ilegal aquí en Colombia, no sé si en otras partes del mundo, pero en Dollar City curiosamente trajeron unas bolsas de musgo conservado, no era musgo deshidratado como el que había comprado en algún momento, sino musgo conservado. Y lo compré por probar, la verdad me ha funcionado muy bien, lo tengo en todos mis terrarios, ha funcionado de verdad de maravillas, se conserva muy bien al hidratarlo, eh, tomó una forma de inmediato a musgo y ha ayudado muchísimo a que las plantas se conserven húmedas. Ha tenido ese efecto literal de musgo. Yo creo que al estar conservado no es que esté muerto, sino que de algún modo está vivo y por ahí está como reviviendo al hidratarse. Es lo que yo entiendo, la verdad no estoy muy relacionado con el musgo. De hecho, no es la misma especie que yo había comprado deshidratada. Pero me ha funcionado la verdad y me tiene muy contento el resultado. Así que si en algún momento lo traen, estaré comprando y si lo ven, compren, aprovechenlo porque pueden utilizarlo en plantas como las orquídeas, en plantas trepadoras incluso. Yo no utilizo el musgo en los tutores, pero sí lo utilizo mucho para los terrarios porque es ideal y más para los terrarios cerrados que próximamente cuando esté mostrándoles las plantas de la habitación, por acá tengo unas botellas que hice de terrario cerrado y le coloqué musgo abajo en la base ya donde estaba la planta y no se alcanzan a imaginar en 2 semanas el desarrollo que han tenido esas plantas tan increíbles. Vean, ya pueden observar mejor cómo va la forma de este recipiente, ya que el musgo está delimitando el borde que está quebrado y creo que va a quedar muy interesante este invento. Por aquí ya tengo las plantitas también que voy a estar colocando. Así que vamos a continuar aquí pegando el musguito y leyendo la siguiente pregunta. Pregunta precisamente de una planta que se recomienda mucho para interior y es la Potus o Miami, como se le conoce vulgarmente. La pregunta dice, cuando el potus se pone amarillo, ¿a qué se debe? Pues por lo general cuando el potus se coloca amarillo es porque está en sobreriego. Nosotros tenemos la falsa idea de que el potus hay que regarlo mucho porque lo vemos que vive muy bien cuando lo tenemos en un frasquito con agua. Sin embargo, cuando la planta se encuentra en tierra, los cuidados son totalmente diferentes. Según mi experiencia, el potus es una planta que le gusta que sea regada
pero secándose entre riego y riego. Que el sustrato logre secarse por completo para nuevamente volver a regarse. A eso sumémosle que si la planta se encuentra en interior, puede que esté encerrada, no tenga tantas corrientes de ventilación y su secado, el secado del sustrato, sea mucho más lento. Por eso siempre les digo que es muy importante tener en cuenta dónde está nuestra planta para ver qué sustrato vamos a utilizar, qué materia vamos a utilizar, qué condiciones necesita la planta para que pueda crecer sana y fuerte. Y bueno, luego de esta pregunta también sigue una que me gusta muchísimo, que es cómo evitar que mi gata se acerque y quiera jugar con mis plantas. La verdad, ahora mismo estoy padeciendo un poco con uno de mis gatos que está metiéndose, por así decirlo, mucho con las plantas, pero él no lo hace solamente para jugar, sino que últimamente ha estado mordiéndolas. Entonces, no es que las esté mordiendo por el simple juego de una hoja que se está moviendo, sino que ahí también tenemos que estar muy alertas de por qué el gato se está comiendo las plantas. Y es que su instinto les dice de que tienen que purgarse cada X tiempo. Entonces ya yo sé que esta semana que entra tengo sí o sí que purgar a mis gatitos para que no estén mordiendo las plantas. Sin embargo, ese gato es muy inquieto y se estaba montando nada más y nada menos que en el tronco grande que hay en el patio de área, en la zona 5, que es donde se encuentran todas las aglonemas y habían algunas alocáceas ahí creciendo muy lindas, y se montaba y comenzaba a jugar con ellas y por el simple hecho de que es un tronco, a rascarlo y todo eso. Así que, ¿cuál fue mi solución? Colocar de las piñas ornamentales que adornan al tronco y además al tener pullas, evitar trepar en el tronco ya que no quieren lastimarse con las pullas. Pero además de esto, puedes utilizar en las materas, ya saben que ellos son un poco silvestres y siempre ese instinto animal sale a relucir y puede que saquen toda la tierra de la matera, por ejemplo, y para eso puedes utilizar piedras en toda la superficie de la matera para que ellos no vean la tierrita ni quieran sacarla. Otra cosa que puedes utilizar son pinchos de estos de asado y ponerlos en puntos estratégicos de la matera para que ellos no quieran trepar en ella. Y es que esta pregunta es muy importante porque hay muchas plantas que son tóxicas y cuando ellos se las comen terminan prácticamente envenenándose. Como por ejemplo la locacia, la monstera, los bambúes, estos loki bambú, que son unas plantas que se suelen colocar en agua. Toda la familia de las aráceas, de hecho, creería que son tóxicas para los animales. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con qué plantas tenemos y dónde las ubicamos para evitar este tipo de incidentes. Y ya por aquí estoy terminando de pegar el musgo. Ya me quemé como unas 2 veces, pero aquí vamos avanzando. Bueno, esta pregunta no está relacionada con la temática, pero igual la voy a estar respondiendo. Y era, ¿cuándo vas a tener venta de plantas? Pues quizá no saben de que Área Verde comenzó como un hobby en cuarentena de tener plantas, pero respondiendo a una necesidad de conectar con la naturaleza en un encierro. De ahí salió la tienda de Área Verde donde yo vendía plantas. Comencé a propagar de las mismas que yo tenía y por supuesto a ir vendiendo. Sin embargo, ahora mismo no puedo tener venta de plantas porque no cuento con el espacio para tenerlas, ni para propagarlas, ni nada. No es simplemente propagarlas, sino darles las condiciones óptimas para que puedan crecer y desarrollarse y vender un producto de calidad. Entonces, al no contar con un espacio propio, es muy complicado que pueda tener por el momento venta de plantas. Que de hecho hubo algo que yo me ingenié que comenzó llamándose Domingo a la Terraza y era sacar todas las plantas de venta a la terraza y por las redes sociales bombardear con mucha información para que la gente supiera y viniera a comprar las plantitas. Luego se me ocurrió, ya cuando se había adaptado más espacio de la calle, le cambié el nombre a Párchate con Aria y era muy interesante porque la gente venía y habían otros emprendimientos invitados, una de postres y cupcakes muy deliciosos, entonces la gente venía y consumía y se sentaba y compartía, muy interesante.
Espero volver a poder hacer ese tipo de actividades porque sé que a la gente le gustaba muchísimo. Así que en el momento de que ya vaya a salir una nueva idea, una nueva versión de estas cosas, por supuesto que estaré anunciándoles para que las personas que estén aquí en Barranquilla puedan asistir. Bueno, y ahora sí se puede observar bien la forma de el recipiente, lo que tenía roto, vean, es un espacio bastante grande, pero me parece que queda muy lindo, muy adornado él, así que va quedando muy interesante. Y la siguiente pregunta también está muy interesante, dice, me está saliendo mucha cochinilla algodonosa, la limpio y sigue llegando, ¿por qué? Estamos hablando de plantas de interior que muchas veces estamos viviendo con ellas al extremo de riego, al extremo de secarse, al extremo nuevamente de riego. No tienen tanta luz y ya van a ver por qué creo que es importante la luz. Y entonces la planta se debilita. La energía la obtienen de la luz, ¿verdad? Entonces tenemos muchos factores que hacen que la planta esté debilitada y por supuesto, así como cuando nuestro sistema inmune se encuentra debilitado y nos llegan los virus, las bacterias, a las plantas les llega más fácil las plagas. Eso por un lado. Por otro, es muy frecuente de que así limpiemos y creamos que estamos limpiando muy bien las hojas y todo el cuento. El sustrato como tal está contaminado de muchos bichitos, de huevos, larvas, en fin. Entonces es siempre muy importante cuando tengamos una plaga cambiemos totalmente el sustrato para evitar que haya en ella presencia de este tipo de organismos. Entonces, ¿cuál sería el consejo que yo daría según mi experiencia? Primero, limpiar por completo y lo mejor posible las plantas. Buscar siempre, tanto en el envés como en las partecitas más cerca del nodo, el peciolo y el tallo, porque ahí siempre se van a alojar. O cuando son plantas muy compactas, ver dentro del ápice de crecimiento, porque ahí siempre vamos a encontrar la cochinilla presente. Segundo, averiguar algún producto que ojalá puedas encontrar uno orgánico, de origen orgánico y que no contamine tanto y que además sea pet friendly de algún modo, porque cuando tenemos mascotas no podemos utilizar cualquier tipo de producto. Entonces siempre tenemos que buscar algo orgánico que no contamine, pero que tampoco haga daño a los animalitos que tenemos en casa. Y fundamental, cambiar por completo el sustrato. Y bueno, yo creo que ahora voy a comenzar a agregar esta plantita que quiero colocar. Y vean que tiene bastantes raíces, pero el tallo está cortico, así que quiero ver cómo puedo de pronto pegarla a una superficie. Tengo por aquí unos palitos interesantes, vean, que son unas raíces de cheflera y pues me las regalaron porque tenían unas formas interesantes, entonces quiero ver cómo puedo aprovecharlas aquí en el terrario, que luzcan y que no se vean de pronto tan exageradas. Vamos a ver si de pronto coloco esta o voy a ver qué otras formas tengo y así aprovecho también para adherir un poco esta planta y que pueda trepar un poquito y lucir mejor. Por aquí encontré algo más interesante que es una corteza, la voy a quebrar un poco para que quede en el sentido contrario. Aprovecharé que tengo la silicona aquí todavía y la pegaré y esto me va a servir mucho más de superficie, va a quedar mucho más bonito. Y hay otra pregunta que está ya, digamos que contestada. Igual voy a estar respondiéndola porque no está de más volver a repetir esa información. Dice, ¿cada cuánto se le cambia el agua y qué tipo de nutriente se le aplica? Ya les comenté de que yo cambio alrededor de cada 5 días el agua porque las raíces van botando desperdicio, se va ensuciando el agüita y además en la costa es muy frecuente, no sé, en otros lugares, presencia de mosquitos. Estos mosquitos se pueden convertir en un riesgo biológico ya que son transmisores de enfermedades y una enfermedad muy frecuente que transmiten es el virus del dengue. De hecho, ahora mismo estamos en una oleada de dengue en toda América y dicen de que se están presentando 3 veces más casos que anteriormente. Entonces, si tienes plantas en agua,
es muy importante que estés muy pendiente a que no hayan larvitas, a que no hayan esos zarapicos que le llaman aquí, que son las larvas de los mosquitos. En cuanto a los nutrientes, ya les comentaba de que por el momento, mientras voy aprendiendo más seguramente, estoy utilizando urea, que es una alta concentración de nitrógeno, el cual nos ayuda a el desarrollo foliar y el desarrollo de raíces. Bueno, otra pregunta que no está relacionada con el tema, pero me encanta que me hagan estas preguntitas, es, ¿haces intercambios? Me encanta tu contenido. Muchísimas gracias, me encanta que te guste tanto el contenido que preparo con tanto cariño. Y pues la verdad no es que haga muchos intercambios, sin embargo no estoy cerrado a la posibilidad de hacer algún intercambio plantil. Creo que esto siempre nos ayuda a tener nuevas plantitas y por qué no compartir de esta pasión tan bella que son las plantas. Me preguntan también, ¿tienes plantas carnívoras? Tengo una sola planta carnívora que es un nepenthes y tengo por aquí un YouTube short de esta planta contándoles de sus cuidaditos. Intenté hace poco con unas que era una drosera y una Venus atrapamoscas, creo que me regalaron, pero lamentablemente no la supe adaptar. Venían de otro clima, número uno. Número dos, el momento en que llegaron estas plantas era plena oleada de calor aquí en Barranquilla. Y yo al no tener la experiencia y saber cómo manejar esta planta, pues terminé perdiéndola lamentablemente. Pero estoy muy interesado, la verdad, por tener plantas carnívoras. Me gustan muchísimo, me parecen muy lindas. Y creo que también le dan un ambiente diferente a ciertas zonas del patio de área. Ustedes ya saben de que me gusta muchísimo tener como la parte de los cactus, que espero ahí próximamente agregar suculentas, ya que por fin estoy teniendo un espacio muy iluminado con horas de sol y eso es lo que necesitan estas plantas. También tengo la parte de plantas más salvajes, otra con flores y así. Entonces quiero tener de pronto un espacio de solo plantas carnívoras. Y bueno, vean, le coloqué musgo a la superficie esta de corteza. Ya creo que lo puedo ubicar. Y bueno, creo que queda interesante ubicado de este lado, ya que estéticamente es la parte que está más hueca y le hace como visualmente una contraparte, según yo. No sé, me gusta cómo se ve ahí, así que vamos a ver cómo lo ubicamos. Quiero que vean que llené hasta el tope que llegaba aquí el musgo, o sea, hasta donde cabe ya el sustrato. Y esto será muy útil para poder colocar las plantitas de una mejor manera. Ah, me quemé. Que ya la silicona no la voy a utilizar, así que para evitar otra quemadita voy a desconectarla. Y ahora sí, vamos a ver cómo puedo agregar esta plantita. Tengo dos. Vean que esta tiene una forma, voy a quitar esta baja, perdón. Esta tiene una forma más alargada que va a ser más fácil de colocar. Esta es más gordita, entonces voy a colocar la que tiene forma más alargada y luego coloco la corteza, que es esta, para darle un sostén y un adornito ahí extra a esta bella planta. Entonces voy a ir abriendo espacio para sembrar las raíces y lo bueno es que cuando coloque el musgo también va a ayudar a dos cosas. Les cuento que el musgo me va a ayudar a mantener hidratado, pero también me va a ayudar a que el sustrato no pierda tan rápido el agua que tiene, la humedad, ya que está en la parte de arriba y el sustrato va a conservar más tiempo esta cantidad de agüita que tiene en su interior. Esto me va gustando muchísimo cómo queda. Adelantando. Ahí creo que ven perfectamente la corteza, la planta. Nos va a colocar la siguiente planta de una vez, que va a ser este ficus. Ya saben que utilizo mucho esta planta. Se ha convertido en una de mis favoritas para hacer terrarios, ya que le da un color y un detalle impresionante. Y toma una forma muy curiosa, ya que cae pero trepa. O sea, tiene muchas funciones en un terrario. Podemos utilizarla de muchas maneras.
Y también estaré agregando un lindo criptanto que quiero que quede aquí adelante. Por aquí lo tengo, se los enseño. Este criptanto también es una planta que utilizo muchísimo en el jardín y creo que aquí va a lucir bastante bien. Otra pregunta de esas curiosas que me encanta que me hagan. Me dicen, ¿te gustan los árboles frutales? Por supuesto que me encantan los árboles frutales. Y me encantaría poder tener una finca donde tenga mango, guayaba, guanábana. Aquí en Barranquilla se dan tantas plantas. De hecho, afuera de la casa esta hay una platanera de un guineo que se llama guineo manzano. Son unos bananitos muy pequeños y dulces, súper deliciosos. En el patio tengo guanábana. Por acá también hay guayaba. Tengo un arbolito de papaya creciendo. No lo puedo sembrar porque no vivo aquí. Tengo uno de guayaba de leche, que son unas guayabitas pequeñas que me han dicho que son súper deliciosas. Me regalaron el arbolito, todavía no he visto cómo es la fruta. Y afuera también hay un mango por mi ventana. O sea, lo que yo veo desde mi ventana en la calle es un árbol de mango. Y de hecho, la cuadra tiene muchos árboles de mango. Bueno, y una preguntita que no estaba aquí en la lista, pero me han hecho en los comentarios y me llama también la atención es ¿cuándo voy a hacer un en vivo? Les confieso que me gusta muchísimo la idea de hacer un en vivo porque es una manera en la que podemos interactuar, estar como más cerquita, conversar, poder contestarles ahí de inmediato las preguntas que tengan. Eh, sí, es una manera de conversar y tener un acercamiento con la audiencia, pero me da como miedito el no tener de pronto gente ahí conectada y creo que sería como raro o incómodo para mí estar hablando y haciendo un recorrido o algo sin tener con quién. Entonces quiero que me dejen sugerencias de cuándo podemos hacer un en vivo, qué hora del día, si de mañana, de tarde, un fin de semana, dentro de la semana, para que puedan estar conectados conmigo y podamos conocernos más, interactuar y tener un acercamiento muy agradable con esta temática que nos gusta tanto que son las plantas. Y por supuesto yo estaría haciéndoles la promoción, el anuncio de que realizaría este en vivo con mucha anterioridad para que se puedan agendar y programar. ¿Qué digo esto? Porque ya se me están acabando las preguntas, nada más me quedan dos y me encantaría continuar aquí hablando con ustedes, chachareando, contándoles cositas, haciendo algún arreglo como es ahora. Así que voy a ir terminando el arreglo y vamos a ir terminando con estas preguntitas. La siguiente pregunta me parece bastante interesante. A mí todas las preguntas me han parecido interesantes, creo yo. Pero me llama la atención porque de algún modo puede que esté relacionada con el tema de plantas de interior. Preguntan, ¿cómo hago para que el anturio vuelva a florecer? Y les digo de que puede estar muy relacionado con las plantas de interior porque muchas veces tenemos las plantas dentro de casa y no nos van a florecer fácilmente. ¿Por qué? Porque en las plantas la floración es sinónimo, es igual a energía. Para que una planta florezca se necesita mucha energía, mucho gasto de energía. Entonces, al no tener las plantas con la luz suficiente, ellas no van a poder hacer todo este proceso de fotosíntesis fácilmente, no van a tener la misma energía a como estuvieran de pronto al aire libre. Sin embargo, también hay algunas cositas que podemos hacer en específico con los anturios. Primero, importante que con los anturios silvestres tengamos un sustrato adecuado. Cuando vamos a un lugar como Home Center, que tiene muchos sustratos diferentes, que encontramos el de orquídea, pero encontramos el sustrato de coco molido, pero encontramos la perlita, mejor dicho, encontramos de cuánta cosa. Allá vamos a encontrar una bolsa que se llama sustrato para anturios. Y este sustrato es puro pino pátula, puro maderita, puro chip de coco. Hay muchas personas que también cogen el coco que se desperdicia cuando nos tomamos el agüita de coco y luego lo partimos, lo comemos. Eso que queda lo podemos partir en pedazos, colocarlo a secar y colocárselo de sustrato. ¿Por qué? Porque las raíces de los anturios necesitan un medio muy suelto donde ellas puedan ir
caminando y al estar suelto también es mayor la aireación que tiene este sustrato porque ellas respiran por esas raíces. Y algo que pueden hacer también para que florezca el anturio, ya después de haberles dado un sustrato adecuado, utilizar el agua del arroz. Cuando lavamos el arroz y cae ese agua, podemos utilizar ese agua y es muy bueno ya que desprende cantidades de calcio. También podemos coger ese mismo agua, de plus agregarle cascaritas de huevo, de eso licuarlo para que quede todo sueltecito y sea más fácil de degradarse la cáscara del huevo. Y ese calcio de verdad que es bendito para los anturios. Y bueno, viene la última pregunta, pero obviamente no es menos importante. Es una pregunta que también me llamó mucho la atención que me hicieran. Se nota que es una persona que está muy pendiente a mis plantas y me pregunta que cómo hice para que mi Philodendron mamey creciera tanto. Pues la verdad no hice nada. Eh, Esa planta siempre ha sido de un tamaño considerable. Las hojas eran como, digamos así, ya están como así. Han crecido bastante a comparación de cómo llegaron. Sin embargo, me ha parecido que es una planta súper resistente porque la he cortado muchísimas veces y le he sacado muchos hijos. Es una planta que no es nada común. Me he dado cuenta que no es fácil de conseguir, así que por eso la he ido propagando y siempre ha crecido muy bien. Creo que porque desde un principio ha tenido unos tallos, unos rizomas bastante grandes, desarrollados, así que sus hojas son muy fáciles que crezcan. El sustrato que le tengo a esa planta es el mismo que le tengo a todas. La diferencia es que no la expongo tanto al sol, a la luz. Trato de tenerla un poquito más refugiada que las otras, ya que sus hojas donde les comienza a caer sol, enseguida se achicharran por completo. Y bueno, les muestro cómo ha quedado esto ya con las plantitas que le agregué. Vean, está el ficus, el criptanto. Le coloqué unas fitonias. Ya saben que yo también utilizo mucho las fitonias para agregarle color. Y está esta partecita de acá atrás con un philodendron. Me parece que quedó muy interesante este arreglo. Me hace falta colocarle la figurita que va ahí. No les voy a mostrar qué figura es porque eso lo van a ver detalladamente en el video del recorrido por el cuarto, por mi habitación con plantas. Así que muchísimas gracias a todas las personitas que se tomaron el tiempo de dejar una preguntita. Espero que les haya gustado esta dinámica de preguntas y respuestas. Y si no les quedó algo claro, si no fui muy específico en algo, si todavía tienen muchas dudas, si creen que me hace falta todavía decirles algo, déjenmelo saber por aquí en los comentarios que por supuesto estaré comentándoles apenas pueda. No siendo más, prontito nos vemos en un nuevo video. Así que hasta la próxima. ¡Chao!